Vamos ahora sí a tratar. Ahora sí, buenos días a todos, siendo hoy jueves ya, 19, ¿no? 19 de agosto. Pues vamos a tratar lo que anunciamos la semana pasada, ¿no? Que es ya las posturas que puede hacer un demandado cuando viene notificado con la demanda, ¿no? Que es cuando le surge la carga de hacer algo, pues, ¿no? Si quiere, porque es una carga. Si no quiere, no lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer? La cuestión es qué puede hacer. Entonces, a grandes rasgos, decíamos, puede asumir una posición de resistencia, ¿ah? O puede asumir una posición de no resistencia. Hoy día vamos a comenzar a tratar de la resistencia, porque es defensa, ¿no? Frente al ataque representado por la demanda, bueno, vamos a ver, a defenderse. Vamos a defendernos, ¿no? Decide el demandado defenderse. Entonces, él tiene la carga de tomar posición sobre esa demanda, pero hay muchas formas de defenderse, ¿no? De resistir. Y a mí me gusta llamarlo, la primera es, incluso cronológicamente en nuestro ordenamiento procesal hasta hoy, ¿no? Es plantear algo que en tiempos remotos, ¿no? En tiempos remotos, en el medioevo, los doctores medievales le llamaban plantear algo litis ingressum impedientes, impedimentos para ingresar a la litis, para ingresar al fondo de la controversia, ¿no? O sea, el levantamiento de cuestiones de orden procesal, o no necesariamente procesal, pero preliminares, a los efectos de que no se progrese. A mí me gusta llamarle a esto, que el código lo llama excepciones, y nosotros vamos, como lo voy a decir en un ratito, vamos a llamarlas, para darle un nombre, excepciones previas, ¿no? El código le llama excepciones a secas, ¿no? Me gusta llamarlas defensas de primera línea, es decir, es como mandar una fuerza de ataque, ¿no? Una fuerza de contraataque, más que de ataque, de una task force, ¿ah? En una batalla, a ver si logra contener al enemigo, contener al enemigo para evitar que ingrese todo el ejército, en una visión medio guerrera. Y esto puede hacerlo o no hacerlo, ¿no? Y, pero lo que él, recuerden siempre, él viene combinado a hacer en esta resolución que normalmente se hace mal, ¿no? Que es la que se suele llamar la admisoria, que tiene todos estos extremos que ya vimos, él viene combinado a contestar la demanda. Contestar la demanda podría no plantear las cuestiones, estas cuestiones previas, preliminares, ¿no? Y de frente lanzarse a defenderse frente al ataque de la demanda por razones de fondo, ¿no? Contestar la demanda y las modalidades que esquemáticamente vamos a ver más adelante. Así que lo primero vamos a ver esas fuerzas de avanzada que manda, pues, que manda la parte demandada a ver si logra contener al ejército enemigo, representado por la demanda que pretende sustanciar, ¿no? En base a ella, un proceso para que se decida esa pretensión que ha, esa o esas pretensiones que ha planteado la parte demandante. Pero vamos, lo dejamos para después. Vamos a la primera, ¿no? El primer comportamiento auténticamente defensivo que puede asumir un demandado. Esto desde Monroy, desde Monroy, Fernando, ¿ah? ¿Cómo le llaman? Todo el mundo le llama así, todo el mundo, a las excepciones. O excepción a seca, o excepciones, o ser defensas, son defensas de forma, dice, de forma. Entonces, olvídense de eso, no es de forma, no es un tema de forma. Es el levantamiento de cuestiones que representan impedimentos para continuar con el proceso. Según el diseño del CPC hasta la fecha, ¿no?
Antes, esto es algo cronológico y vamos a ver que se presenta en los tres, ¿no? En los tres esquemas procesales previstos, siempre es un antes, por eso de previo. Antes de que proceda a contestar la demanda, ¿ah? El demandado puede plantear algo que el CPC ha llamado, ¿no? Ha llamado a seca excepciones. Y todos dicen que estos son defensas de forma, ¿no? En donde, y repitiendo a Monroy, la gran mayoría, no sé por qué lo han asumido como si fuera la Biblia, ¿no? El Evangelio, con ello el demandado denuncia, ¿no? Denuncia la inexistencia de los presupuestos procesales o las condiciones de la acción. Esto es lo que se repite, se repite, se repite, ¿no? Y no necesariamente es así, porque también pueden ser cuestiones de fondo que por razones de mera oportunidad, ¿no? De mera oportunidad se le permite al demandado plantearlas de esta manera, o sea, antes de pronunciarse y tomar posición sobre lo que pretende el demandante, antes de, ¿no? Sobre la pretensión en concreto. Ahora, como he puesto ahí, el demandado puede plantear lo que el código llama excepciones y que entre nosotros, para distinguirlas, vamos a llamarla previas, que es el nombre además que se usa en muchos lugares de Latinoamérica, entre ellos Colombia y también en la Argentina, ¿no? Excepciones previas porque son previas, cronológicamente previas a la contestación de la demanda. Y a veces la idea de que se plantearan antes, ¿no? Se plantearan antes, que es muy antigua, es que justamente ellas tendían a evitar, o sea, poner sobre el tapete que hay, por ejemplo, el juez es incompetente, el demandante es un incapaz, ¿no? O sea, carece de capacidad procesal, el demandante está mal representado, ¿no? Hay un defecto de postulación, qué sé yo, defectos que luego Bulow los organiza bajo el nombre de presupuestos procesales, pues Bulow ya la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Oscar von Bulow, ¿no? Von. Y que él justamente, ¿no? Dice, ¿no? En este texto que se llama ¿cómo se llama, Fernando? No me acuerdo cómo se llama. Pero este libro... Teoría sobre las excepciones y presupuestos procesales. Sí, dice, no hay que usar la palabra excepción para indicar estos. No, la excepción tiene que reservarse a lo que vamos a ver después, en sustancia, ¿no? Es un texto romanístico, es un opusculito que fue traducido por Sentis Melendo, es de lo poco que existe en castellano de Oscar von Bulow, ¿no? Es la teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales. Es sumamente redundante, ¿no? Pero... Esa es la traducción, ¿no? La traducción correspondiente, expresión alemana, que cosa larga así. Y entonces, bueno, lo de previo es porque lo planteo previamente. Entonces, antes de, ¿no? Algo previo es antes de. ¿Antes de qué? Antes de contestar la demanda, tendiente a evitar el tener que contestar la demanda. Esa es su gracia, ¿no? Tener que mandar al ejército, ¿no? O sea, a ver si resolvemos la controversia, ¿no? Con esta fuerza, resolvemos el proceso, ¿no? O sea, nos liberamos de la idea de un demandado que siempre ha estado presente, es liberarse de ese proceso sin tener que asumir posición sobre el fondo de la controversia. Por eso es que en el lenguaje hispano-latinoamericano se impuso, estaba así en las leyes de enjuiciamiento del siglo XIX en España, y de carambola también, además eso venía de una larga tradición del derecho hispánico, se le llamó las excepciones dilatorias, como lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué dilataban? ¿No? Dilataban el momento, dilataban el momento para tomar posición, para contestar la demanda, ¿no? Es eso. Ya, hasta que no estuvieran en definitiva resueltas. Ahora,
¿Por qué previas? Ya lo he dicho, ¿no? O sea, previa porque se plantea antes de, para con el objeto de evitar el tener. La idea fundamental debería ser para no tener que contestar la demanda, pero vamos a ver que eso ya no es así en el ordenamiento peruano, es previo, lo de previo es solamente una cuestión cronológica. Ahora, hay que tener muy presente que la palabra excepción es una de esas palabras que solo en el campo procesal puede tener muchos significados, varios significados. Vamos a dar dos, ¿no? Que vamos a utilizar, ¿no? Que vamos a utilizar en el curso. Primera es la excepción que podemos decir en su sentido sustancial o a quienes les gusta la alemana material, que consiste en la alegación por parte del demandado de hechos impeditivos de orden sustancial. Por ejemplo, hechos impeditivos, por ejemplo, yo le pido a Fernando el cumplimiento de un contrato, el que fuera, y él me contrapone en la contestación de la demanda como lugar, ¿no? Para que esto se haga valer. Me dicen, no señor, sí, yo he celebrado ese contrato, pero resulta que yo fui engañado, o sea que la celebración del contrato tenía la voluntad viciada, ¿ah? Por dolo, estaba viciado, ¿no? Entonces me contrapone un hecho impeditivo, el dolo, ¿no? El dolo mío, ¿no? El dolo del contratante que está pidiendo el cumplimiento, o el error, ¿no? Caí en error, esos que hacen anulable un acto, o me puso una pistola en la 100, ¿no? O me amenazó, intimidación, o cuando yo celebré el contrato era menor, ¿no? Relativo, como se hablaba entonces, ¿no? O sea, todos los supuestos que podrían anular un acto. Y así en general, o un hecho impeditivo, no, yo no he cumplido porque él no ha cumplido, ¿no? Fernando me dice, no, yo no he cumplido porque debió entregarme la bicicleta, digamos que es un contrato de compraventa de una bicicleta, pero yo no he cumplido porque no me entregaron la bicicleta, pues no le he pagado el precio, ¿por qué? Porque era un contrato con prestaciones recíprocas y me deduce algo que cuando ustedes estudian contratos, pues va a verse que se suele llamar la excepción de contrato no cumplido. Se llama excepción, ¿no? Lo van a ver en contrato bajo ese nombre, ¿no? Excepción es en ese sentido, no en el sentido del Código Procesal Civil, como alegación de un impedimento para darle la razón al demandante. Pueden ser hechos modificativos, ¿no? Bueno, yo demando pues, a Fernando, oiga, págame 100.000, y él me dice, no señor, pero yo no tengo por qué pagar 100.000. ¿Por qué? Porque yo ya le he hecho pago, porque cambiamos las cláusulas contractuales, ¿no? Después modificamos el contrato y lo mutamos el contrato de una compraventa a una donación, por ejemplo, ¿no? Cualquier hecho modificativo, que, o sea, en el sentido que modifica, un hecho silenciado por el demandante que modifica los términos de su pretensión, ¿no? O sea, sí, todo lo que ha dicho es así, pero resulta que hay hechos que no ha mencionado que modifican las relaciones entre las partes. O extintivos, que es lo más fácil de entender, ¿no? Porque yo demando a Fernando y me dice que me pague 100.000 y él me opone el pago, ¿no? O que yo le condone la obligación, cualquier evento extintivo de derecho sustancial. Entonces, todos estos son hechos que suelen llamarse, así se han llamado desde tiempos remotos, que vienen inventados por los pretores a la elaboración de la fórmula, la excepción, ¿no? Que era un elemento accidental de la fórmula en los tiempos remotos y que luego con la evolución del derecho viene a tener el significado de la contraposición de otros hechos no alegados por el demandante tendientes a impedir las consecuencias jurídicas pretendidas por el demandante. Esto es un tema muy complejo, que se ha vuelto complejo, siempre fue complejo. Individualizar qué se entiende por excepción. Excepción en sentido sustancial, porque se diferencia de la mera defensa, porque la mera defensa, lo veremos con detalle más adelante, pero es simplemente para ponerles, para hacer la distinción con lo que establece el CPC, con este uso de la palabra, ¿no? Excepción por parte del Código Procesal Civil, que pues él contrapone, ¿no? Un hecho que en buena cuenta
lo que quiere evitar es que se le dé la razón al demandante. Eso es todo lo que persigue. Es un tema intrincado, lo han hecho intrincado, lo hicieron ya intrincado los doctores medievales y la doctrina sucesiva lo ha seguido enredando. Y en clasificaciones hay un texto de historia del derecho que mi referente siempre, que es el texto de Salvioli sobre la evolución en el derecho medieval del proceso común, ¿no? Medieval italiano, que él decía que los doctores elaboraron pues intricadas clasificaciones y él llega a individualizar hasta 66 clasificaciones, una cosa pues enredada. ¿Por qué se enreda? Además, porque esto normalmente se hace valer en el proceso, ¿no? Se hace valer en el proceso y junto con esas, ¿no? Junto con esas alegaciones de un demandado, de contraponer hechos tendientes a evitar que se le dé la razón al demandante, pues existen los otros hechos, ¿no? O sea, una cosa es decir, yo ya pagué, y otra cosa es decir, yo nunca debí pagar porque la obligación no existe, ¿no? Eso es una mera defensa que provoca efectos de orden procesal, dependiendo, lo vamos a ver tratando de cuando esto ocurre en el proceso de hoy, ¿no? ¿Qué pasa con los términos de la controversia, ¿no? Pero esto es la excepción como se usa en el Código Civil, como se usaba hasta que llegaron las hordas terminológicas de Monroyana en la ley de título valores, la ley anterior a la que está vigente, usaba la expresión excepciones derivadas de las relaciones personales entre las partes, etcétera. La palabra excepción, que ahora ha desaparecido, ¿no? Desaparecido de la ley de título valores en obsequio a la terminología pues un poco impuesta por Juan Monroy, no por el Código Procesal, sino por Juan Monroy, que ha tenido indudablemente influencia en este aspecto y con lo cual todo lo que él ha escrito sobre ese tema hay que tomarlo, ya desde ya les digo, con muchas pinzas, o sea, con pincitas, así, cuidado, cuidado, careful, o sea, cuidado, hay que tener mucho cuidado, atención, atención. ¿Ah? El Código Civil emplea la palabra excepción cada vez que usted se encuentra con la palabra excepción dentro del Código Civil, lo usa en este sentido, ¿no? En sentido que podemos llamar de fondo, que no viene explicitado en ningún lado, no viene explicitado que se trata de estas alegaciones de hechos impeditivos, modificativos o extintivos. Esta es la trilogía que yo utilizo, ¿no? Que no es la trilogía que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en la doctrina española, o que viene de Alemania, ¿no? O de la traducción de los alemanes. Pero eso es todo otro tema, ¿no? Lo dejamos para después. Frente a esta excepción, en sentido sustancial, como alegación por parte del demandado de un hecho impeditivo, modificativo, extintivo, para justamente impedir, así, para ponerle pare, ¿no? Un pare a que se le dé la razón al demandante, existe la del CPC, la excepción en sentido estrictamente procesal, como medio defensivo del demandado, para impedir, siempre es un impedimento, por eso siempre se le ha llamado con esa misma palabra, impedir que el proceso siga adelante, ¿no? Progrese, vaya adelante, y que implica procesalmente hablando el levantamiento de una cuestión distinta de la de fondo que está planteada en la pretensión, una cuestión incidental previa en el sentido de antes de, que algo debe el juez tomarle en cuenta antes de, que puede ser de orden procesal o también sustancial, eso depende del ordenamiento, que da lugar a un incidente procesal sobre el cual el juez tiene que pronunciarse expresamente, estimándolo o desestimando. A ver, ¿cuáles pueden ser?
¿no? A modo de ejemplo, después la vamos a ver una por una, ¿no? A modo de ejemplo, el demandado que dice, momentito, este demandante carece de capacidad procesal, ¿no? Este que está demandando, Juan Pérez, es uno que ha sido declarado interdicto, por ejemplo, ¿no? Entonces no tiene capacidad procesal y está demandando él solito sin intervención de su curador. O algo que para otros ordenamientos ya no se llama excepción, pero en Italia sí, por ejemplo, ¿no? Levanta una cuestión atinente a la legitimación del demandante. Oiga, demandante, usted es el legítimo, usted no puede demandar lo que está demandando, ¿no? Entonces, esto es sobre ello, ¿no? Es que el juez tiene que pronunciarse. Y esto va a condicionar la continuación del proceso, como continuaría si es que no se plantea. Por eso lo de previo, ¿no? Por eso lo de previo, y esto más o menos se ajusta a lo que vamos a ver, que es lo previsto en el Código Procesal Civil, y es la esencia de la excepción en sentido procesal como levantamiento de una cuestión incidental que debe ser resuelta previamente por el juez antes de proseguir con el proceso. Y de hecho, ¿no? O sea, así debemos entender esas excepciones, ¿no? La palabra excepción del CPC a partir del artículo 446 y siguientes, como el levantamiento de un incidente respecto al cual el juez sí o sí tiene que pronunciarse, no tiene que sí o sí pronunciarse. Ese es en este sentido, y más o menos, este es el esquema, ¿no? Del por qué es previo. Después vamos a regresar sobre estos esquemas que parecen muy enredados, pero en realidad después lo explico, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de conocimiento es tan previo, ¿no? Que antecede cronológicamente al acto de contestación de la demanda. El demandado viene combinado, pero no se lo indican, está combinado por la ley, pero no se lo indican en la resolución esta, cuando se le dice, oiga, admítase la demanda en la vía tal, y en consecuencia traslado, y en consecuencia, pues, emplácese al demandado para que conteste la demanda, papi, papá, en el plazo, y le da el plazo bajo percibimiento de ser declarado rebelde. No le dicen que tiene, no, si es un proceso de conocimiento, 30 días para contestar la demanda, que es bueno que se lo diga, ¿no? Pero además que solamente cuenta con 10 días para, si quiere, plantear estas llamadas excepciones. Entonces es previo, antes de. Así que plantear antes. Y tan previo es que se forma un cuaderno de excepciones, llamado cuaderno de excepciones, que ahora vamos a ver el origen de esto, y condiciona no el acto de contestación de la demanda por una desviación que se ha producido con el Código Procesal Civil, ya veremos el origen de esto, sino condiciona la continuación del proceso. Mientras no estén resueltas, esta es la idea fundamental que quiero transmitirles, mientras no estén resueltas, se puede haber planteado, o sea, bueno, cuestionar la competencia del juez, cuestionar la legitimación del demandante, cuestionar lo que fuera, que vamos a ver que se puede cuestionar bajo este nombre, el juez no puede continuar con el proceso de fondo, o sea, el proceso de la parte de arriba, ¿no? La parte de arriba del gráfico, hasta que, ¿no? Hasta que no estén resueltas. A ver, pregunta. La primera pregunta es de Renzo, quien pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Capacidad procesal es igual a capacidad de obrar? Este tema lo vamos a ver más adelante. No, después lo vemos eso. Después lo vemos, no se preocupe. Solamente es. Punto por punto. Esto es simplemente para que se ubiquen, para que se ubiquen. Capacidad procesal es la capacidad para realizar actos procesales válidos, ¿no? Esa es la capacidad procesal. Ya lo veremos. Eso es algo que debería haber estudiado en introducción. Y otra pregunta es a Gerardo, profesora. ¿Cuál es? ¿Cuál es la absolución del demandante? ¿Cómo absolución? ¿Qué es eso de absolución del demandante? ¿Qué significa absolución? Supongo que esa es su pregunta. Vamos a ver. Está en el esquema, dice la absolución del demandante. La contestación, la respuesta. Absolver tiene dos significados en castellano, tiene varios significados. Entre ellos, absolver significa contestar, responder. El Código
utiliza solamente la palabra contestación para el acto de contestación de la demanda del artículo 442, el acto mismo. Cuando simplemente, esto en general, cuando se trata sobre todo de incidentes, ¿no? Plantea, por ejemplo, una excepción, el demandante tiene que absolver, o sea, contestar, tomar posición sobre lo que ha planteado, en este caso, el demandado, ¿no? O sea, absolver es sinónimo de contestar, en ese sentido. Cada vez que se usa en el código, si ustedes pueden buscar y poner absolver, 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 la palabra absolver es la respuesta. Por ejemplo, cuando se apela, ¿no? Se apela, la otra parte absuelve la apelación. ¿Qué es eso de absuelve? Es contesta. O sea, da su posición, ¿no? Pero parece que, no sé si consciente o inconscientemente, ha reservado la palabra contestar para en el proceso de declaración al acto del demandado, en virtud del cual toma posición sobre el fondo de lo planteado por el demandante, o sea, sobre la pretensión del demandante. Nada más. Es importante porque es equívoca la palabra, ¿no? Si ustedes se van al diccionario de la Real Academia, que es bueno que ustedes lo controlen siempre, se va a encontrar que tiene varios significados, ¿no? Absolver. Liberar de algún cargo, no. Declarar libre de responsabilidad penal, eso es cuando la absolución del demandado. En el proceso civil, desestimar a favor del demandado las pretensiones, eso es cuando se absuelve también, o sea, sobre todo en lo más antiguo. La religión católica, resolver, solucionar un problema, cumplir algo, ejecutarlo. No está, ¿no? El contestar. De repente en el diccionario jurídico, profesor. Bueno, pero te lo digo yo. ese absolver, declarar, no, es desestimar, resolver, vamos a resolver. Resolver, cumplir algo. Bueno, vamos a resolver. No, pero está en otro sentido. A ver, vamos a buscarlo en el Word, porque yo no me quedo con... Vamos a buscar... Con la espina, con la espina. No me quedo con la espina. Vamos a poner... no, vamos a poner un texto nuevo. Vamos, nuevo. Porque podríamos buscar sinónimos. A ver. Absolver. A ver qué nos da, qué nos brinda Word. Perdonar, levantar, condonar, indultar, no es ninguno de estos. Condenar, absolver, absolverse, no. Ya, dispensar, no, tampoco es eso, pues. Ninguna de estas. Caemos en la cuenta que han absolver sinónimos. A ver. Amnistiar, condenar, conmutar, dispensar, encausar, exculpar, indultar, levantarse, liberar, perdonar, procesar, relevar, remitir, remitirse. Ninguno nos sirve. Ninguno. Absolución. Vamos a ver, absolución. Quizá en absolución está. Vamos al drive. Absolución. Ya me anda. No me hagan esas cosas. Y después yo me entretengo en eso. Absolución. Pero significa contestar, ¿ah? Absolución. Porque absolución, es que viene de absolución, en la prueba por confesión o interrogatorio de las partes, acto de responder. Es allí. La absolución, o sea, de respuesta, significa respuesta, ¿no? Acto de responder. Absolución, ¿qué se trata? Absolución de la instancia no nos interesa, terminación de juicio, absolución, acto de absolver. Es en este sentido, ¿no? Acto de responder. Pero, claro.
Este es el responder. Absoluciones, responder. Es respuesta, pues. Eso significa. A mí, porque como yo ya lo tengo en mi cerebro, no se me hace problemas, ¿no? Pero siempre se hace problemas. O sea, me ha pasado varias veces, ¿no, Fernando? En este curso, a lo largo del tiempo, la palabra que me pregunta, ¿qué significa absolver? ¿Qué es la absolución? ¿No? Todos los años sale, profesora. O sea, sí, todos los años, porque suena raro. A mí ya no me suena raro, ¿no? Pero también a los chicos de la Lima, o sea, a todo el mundo les suena raro, porque ¿qué es eso de absolver? ¿No? Se absuelve, A mí no absuelve. tanto porque siempre dicen cumple la parte demandada con absolver. Claro, que significa corresponder. La jerga, ¿no? Es parte de la jerga, la jerga curialesca. Forense. Pero también está en el código, ¿ah? Entonces, este es el esquema, pero por eso solamente esto es para que vean que lo previo y condicionante de qué, en el ordenamiento peruano de hoy, que el juez emite el auto de saneamiento. El juez no puede emitir el auto de saneamiento antes de haberse pronunciado sobre las excepciones. Y esto, el auto de saneamiento, ¿para qué sirve? Sirve para continuar con el proceso. Decir, uy, está el certificado de buena salud al proceso y que pueden enfilarse hacia el tema de fondo, que en la gran mayoría de casos significa pues que se va a entrar a la fase propiamente probatoria, ¿no? Previa determinación de qué se necesita probar. Igual es en el abreviado, tengan en cuenta esto. Algo distinto es en el sumarísimo, en donde, porque así lo ha querido el CPC, ¿qué fue eso, Fernando? Hay otra pregunta de Gerardo. Sí. Esta es una pregunta que la vamos a tocar. Él pregunta qué es un auto de saneamiento. Claro, es la resolución que ha establecido el código. Es una resolución en donde el juez tiene que analizar, o sea, es el resultado del análisis, del control que ha hecho el juez de que está en presencia de algo que el código llama, geovendianamente o alemanamente, relación jurídico-procesal válida. O sea, tiene que controlar si todo está bien, si él es competente, si las partes son capaces, si las partes están actuando por representantes, si el representante tiene los poderes que dice que tiene, y todo lo que tradicionalmente se llaman presupuestos procesales, ¿no? Y tradicionalmente se sigue llamando por algunos condiciones de la acción, que es lo que hace que el proceso sea válido y se pueda, en el caso del proceso declarativo, seguir adelante hasta la emisión de una decisión de fondo. De fondo. Es algo que se ha impuesto por el CPC, que tiene en todos los procesos, y me parece muy bien. Tiene que dictarse para justamente evitar que llegara recién a la sentencia y se cuenta pues que él era incompetente, que el demandante no existe, que el demandante es un incapaz o que está mal representado y que hace y significaría que todo lo andado estaba mal. Entonces, esto no puede, como buena parte de esto lo puede plantear el demandado bajo el nombre de excepción levantando este incidente, el juez no puede continuar con el proceso dictando el auto de saneamiento hasta que no se haya pronunciado de haberse planteado las excepciones. Esa es la idea. También lo vamos a ver el auto de saneamiento, pero para que sepan, saneamiento ya les está más o menos. Es una expresión que viene del derecho brasilero, luso brasilero, o sea, de Portugal. Esto es saneamiento, ¿no? Se trata de curar, o sea, determinar si el proceso está sano o está enfermito, y si está enfermito, se puede curar o hay que darle la extrema unción, ¿no? Es eso. Profesora, también hay otra pregunta de Alexander. Él pregunta lo siguiente. Doctora, en las excepciones del artículo 446 en relación a la falta de agotamiento de la vía administrativa, ¿esto involucraría a que una conciliación tiene que ser previa obligatoriamente al inicio de un proceso judicial? No. No. Hay un caso que he puesto.
no sé qué grupo lo tiene, en donde hay, porque parece que hay una idea recurrente que la conciliación previa sería una vía previa administrativa, no, nada que ver. Pero eso lo vamos a tratar, los casos particulares los vamos a tratar, porque no sé si ustedes se han paseado por las diapositivas. Está cada una de ellas, ¿no? Esto yo les estoy haciendo una presentación general. Es larguísimo el tema, chicos. Nos una vamos presentación general, tranquilos. detener ahí. No Nos vamos a detener por cada una. No se adelanten ni se preocupen, no es que vamos a decir esto y después seguimos para adelante, no. Esto es un tema demasiado importante como para hacerlo así de pasadita, ¿verdad? Bueno, aunque parezca distinto, en el llamado proceso humano, el abreviado es igualito que el conocimiento, o sea, se plantean, lo que cambia son los plazos, ¿no? Se plantea, tiene 10 días para contestar la demanda desde que viene, bueno, desde que comienza a correr el plazo. Pero los primeros 5 días tiene que plantear las excepciones en el abreviado, ¿no? 5 días. Se le pasó y hasta el 6.º día ya no puede. Ya no puede. Y en el cambio en el sumarísimo tiene que plantearse en el mismo escrito de contestación de la demanda, pero antes, ¿no? Por eso también ahí son previas. Son previas porque primero se plantea, por ejemplo, excepción de incompetencia, excepción de lo que sea, y luego debe pasar a contestar la demanda. Siempre está previo, ¿no? Siempre es previo, incluso en el sumarísimo. Lo que viene después es distinto, porque todo debe ocurrir, todo el procedimiento incidental se plasma dentro del propio principal, y lo que es actos que siguen respecto de este incidente, pues se sustancian en la audiencia única, pero todo esto lo vamos a ver, tranquilo. Es solamente para decir por qué son previas, porque es antes de contestar la demanda, incluso en el sumarísimo, ¿no? Pero para entender lo que tenemos que hacer algunos pasitos atrás, ¿no? Antes de detenernos en lo existente, vamos a hacer unos pasitos, no muy atrás, porque podríamos irnos, quién sabe cuándo. Vamos ya a lo que es nuestro derecho procesal positivo, el código peruano republicano, que es el Código de Enjuiciamiento de 1852, que nunca me voy a cansar de recomendarle su lectura. ¿Por qué? Porque es un lindo manual, es un manual de práctica forense, ¿no? Está está lleno de descripciones, definiciones, y justamente hay definiciones de esto que estamos tratando, estas excepciones que hemos llamado, por comodidad del lenguaje, excepciones previas. Pero el Código de Enjuiciamiento en realidad trataba de todas las excepciones, haciendo una clasificación de 3 categorías, ¿no? 3 categorías de excepciones, bajo el nombre de excepción con su calificativo, ¿no? Entonces tenía por un lado esto era reflejo de las teorizaciones de la excepción del derecho medieval en una versión bastante simplificada, ¿no? Bastante simplificada, no son las 66 clasificaciones que podían encontrarse en los doctores, sino es una división mínima de 3 categorías de excepciones, usando ese calificativo, no el calificativo, sino este sustantivo excepción, ¿no? Pero siempre referido al demandado. Si algo tiene en común es que es atinente al demandado, ¿no? El demandado, el convenuto italiano, ¿no? El que ha sido lo que antaño se llamaba el reo, ¿no? Que así se le llama todavía en el Brasil, ¿no? El reo, y en portugués en general. O sea, acto de demandado, ¿no? Acto de reo, de demandado. Entonces, siguiendo un poquito las doctrinas del derecho común, pues dividía las excepciones en 3. Por un lado tenía las declinatorias, una palabra que desaparece
en el código del 12 y por lo tanto desaparece también del código del 93, desaparece de nuestra terminología, pero que es importante porque esto es algo que se utiliza incluso a nivel normativo en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española. La declinatoria, ¿no? La declinatoria. Las excepciones, decía, eran declinatorias y las definía, porque este es un código que define, es un código, pues, educativo, ¿no? Es un manual. Decía, las excepciones declinatorias tienen por objeto, ¿no? Decía, remitir el conocimiento de la causa a distinto juez del que empezó a intervenir en ella, ¿no? O sea, tenía por objeto que el juez declinara conocer el asunto para mandárselo a otro. Y la peculiaridad de las declinatorias es que eran números cerrados, porque solamente las números se podía deducir bajo el nombre de declinatoria, que ya no se está diciendo que busca, pues que el juez decline. Hay que ir al diccionario de la Real Academia para saber qué es declinar. Es una red, o sea, el juez no conozca el asunto, es declinar, ¿no? Busque, Fernando, porque ya me aburrí de buscar en el diccionario. ¿Qué es declinar? No sé si todos entienden la palabra declinar. Me declino, o sea, no conozca el asunto. ¿Y cuáles eran? Incompetencia de fuero, que era el nombre para que lo de fuero, porque fuero era, pues, incompetencia, ¿no? En general, ¿no? La incompetencia del juez. Entonces, oiga, juez, usted no es competente. ¿Por qué? ¿Por qué no es competente? Porque yo domicilio en otro sitio. Está fuera de, usted no es mi juez, ¿no? Por dar un ejemplo. Pleito pendiente. Esto es importantísimo. Pleito pendiente. ¿Qué es el pleito pendiente? Es lo que pomposamente el Código Procesal Civil lo ha llamado litispendencia. O sea que hay otro proceso igualito, lo que le decía del efecto de la notificación de la demanda la semana pasada. Impide, hace surgir la notificación al demandado, hace surgir el impedimento demandado de la demanda, hace surgir el impedimento para que haya otro proceso igualito. Pero en este caso, del efecto producido por la estimación de la excepción, o sea, remitirlo a otro juez, significa que pleito pendiente, tal cual como en Alemania hoy, si hay dos procesos igualitos, no es que uno se acababa en ese entonces, sino que se remitía al juez que estaba conociendo primeramente el mismo proceso. Pleito pendiente, porque cuando yo demando a Fernando, ¿no? Yo demando a Fernando y me pague 100 por esta causa, ¿no? Y notifican a Fernando, pues ese juez se vuelve exclusivamente competente para conocer de ese asunto. Pero resulta que hay otro igualito en donde lo notifican después a Fernando. Entonces Fernando, conforme el viejo código, después dice, ¡ay, pleito pendiente! Pleito pendiente. Entonces, al decir pleito pendiente, estaba diciéndole el otro juez, el que me ha notificado después, carece de competencia para conocer del asunto. Remítase al juez que debe conocerlo. Eso es. Y la de impedimento del juez. El impedimento del juez es luego lo que viene ya con mayor precisión regulado como la recusación, ¿no? O sea que el juez está impedido de conocer el asunto y hay que remitirlo a otro que no esté impedido. Entonces, número cerrado, ¿ah? No se podía deducir más que la incompetencia, el pleito pendiente y la existencia de algunos de los impedimentos para que ese juez conociera de ese asunto. Obviamente, el efecto de su estimación era la remisión al juez competente en los dos primeros casos o a otro juez no impedido. Esas eran las llamadas declinatorias, que ya pues, o sea, si yo soy el juez, es como que el demandado me dice, señor juez, usted no puede conocer de este asunto, tiene que mandárselo a otro. O sea, esto no provocaba la conclusión del proceso, sino la remisión
a otro juez. Esto ya, tomen debida nota de esto, también para la incompetencia. O sea, en nuestra tradición, y esto viene, no es nuestra tradición, sino es la tradición española, del derecho común español, la incompetencia no era un supuesto que determinaba la conclusión del proceso en caso de que el juez fuera incompetente, sino la remisión al juez competente. Siempre fue así, ¿no? Siempre fue así. Luego venían las otras, la segunda clasificación, la segunda categoría de excepciones, que eran las dilatorias, llamadas dilatorias, ¿no? Y definidas de esta manera, ¿no? Atienden a suspender y dilatar el curso del litigio, ¿no? Ya está en el propio calificativo. O sea, su planteamiento, la otra también dilataba, pero tienden a suspender, atención, suspender y dilatar el curso del litigio. Suspender, o sea, el litigio, o sea, el proceso, el juicio, como se llamaba entonces, pues no se sigue para adelante, es un pare, es una pausa en el camino, ¿no? Una pausa en el camino, ¿hasta cuándo? Hasta que esté definitivamente resuelto. Pero la peculiaridad, y esta es una peculiaridad y es uno de los grandes problemas de estas figuras en el derecho común europeo, o sea, el proceso romano canónico, y como consecuencia del español histórico, es que lo que podía ser planteado de esta manera era abierto, o sea, no cerrado, a diferencia de la declinatoria, que además es muy concreto, que son tres cosillas: incompetencia, litipendencia, impedimento del juez. En las excepciones dilatorias, según el código, ¿no? Era una lista, estaban compuestas por una lista no cerrada, era una lista abierta, porque el artículo 618 decía, las más comunes, siempre en términos descriptivos, las más comunes excepciones dilatorias son 2 puntos, ¿no? Las más comunes, cuando un legislador pone las más comunes, significa que no son las únicas. O sea, ¿esto qué significaba? Y este es el germen de lo que va a venir después, que pues un avesado demandado que quería simplemente ganar tiempo, pues planteaba cualquier cosa bajo el rótulo dilatorio y pues se ganaba tiempo, ¿no? Para ganar tiempo, para hacer largas, ¿no? Entonces, el tema es que en el código del 12, pues había una listilla abierta de dilatorio, de lo que podía ser planteado de esta manera, porque esto es una manera, ¿no? Es una manera que ahorita vamos a precisar. Y la tercera categoría de las excepciones perentorias. Perentorias. Sí, que contrapuestas a las dilatorias. Las perentorias, que son aquellas, definía, tienden a extinguir el juicio o a acción. ¿Qué es eso? Fernando. Profesora, sí, soy yo, profesora. Una pregunta, profesora. ¿Cuál es la diferencia entre excepciones en sentido amplio y excepciones en sentido estricto? En el derecho, en la terminología italiana. En general, no, porque también es abordado por la doctrina alemana. Creo que hace referencia cuando el juez se tiene que pronunciar de oficio y cuando solamente son deducibles de Ese es uno de parte. los enredos medievales, pues era exceptio facti y exceptio iuris. Lo que yo hablo por Italia, porque en Alemania yo no lo sé, porque yo no sé alemán y me tengo que basar en las traducciones que normalmente están mal hechas. Entonces hablo por Italia, donde puedo leerlo directamente, ¿no? Excepzioni in senso lato son todos los eventos impeditivos, modificativos, extintivos, en sentido lato. En sentido estricto son las que solamente pueden ser alegadas por la parte. Y el juez no puede apreciarlo de oficio. ¿Ya? Pero eso ¿Y esas son las exceptio facti y las exceptio iuris? Sí, del derecho medieval. Sí.
Así es, pero no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con las perentorias, ¿no? Lo que el código del 12, del 52 llamaba perentoria. Las excepciones perentorias son las que hemos nosotros llamado excepciones en sentido sustancial, ¿no? Y porque he visto en algunos casos que se dicen que las excluyentes. No enrede a sus alumnos, Fernando. No me pregunte cosas que ahorita no están en juego. Aquí está en juego simplemente, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver cuando veamos el comportamiento del demandado, llamado, o sea, que él alega de hechos distintos de los alegados por el demandado. Ahí lo tratamos, ¿ya? Ahorita no entra en juego, ¿ya? Las excepciones perentorias que el código llamaba son las excepciones que nosotros hemos dicho que pues las hemos llamado como excepciones en sentido sustancial. O el pago, la remisión de la deuda, hechos extintivos, hechos modificativos, hechos impeditivos, ¿no? O sea, estaba la prescripción inclusive, la cosa juzgada y la lista, como no podía ser, había un ejemplo, ¿no? Dice, las más comunes son estas, las más comunes son esta transacción. Y si te vas a ir a ver el artículo 620 y vas a tener el listado abierto, las más comunes, las que se suelen plantear bajo este nombre, ¿no? Es un tema debatidísimo, porque este tema va a debatir. Esta no nos importa, ¿ah? Esta no nos importa, porque esto es el comportamiento demandado pendiente a evitar que le den la razón al demandante por razones de fondo, de fondo. Y aquí viene lo interesante, porque todo esto es puro procesal, ¿ah? En el Código de 1852, tanto las declinatorias, las que llamaba excepciones declinatorias, como las excepciones dilatorias, que reitero, eran abiertas, lista abierta, y por lo tanto estaba en germen su mal uso, debían ser deducidas antes, no es el previo, antes de contestar la demanda, 3 días desde la citación, que era el nombre de lo que nosotros llamamos mal ya, emplazamiento, y daban lugar, atención a esto, a un artículo, ¿qué significa? Tiene muchas cosas, pero ¿qué significa artículo en jerga procesal, en jerga forense? Artículo, si uno se va y lo lee, ¿no? Lee el diccionario de Scriche, por ejemplo. Algo que también tiene que tener, también lo encuentran en internet. El diccionario de Scriche. A veces para entender las cosas, ahí debe estar el absolver. Scriche. Este es Joaquín Scriche. Libros. Scriche. No, no, no. Vamos a ver si es este. Vamos a ver. Ojalá que tengamos suerte, que es el volumen que nos importa. Nueva edición corregida, a ver si comienza con la A. Prólogo. Bla, 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 bla. Es este texto completo, ¿eh? Ah, está con la A. A ver, absolver. Vamos a ver, absolver si está acá. Absolución. Abad. Nada, ¿eh? Vamos a ampliar un poco. Mucho. Ahí. Pero, ¿qué cosa estoy buscando? ¿Cuál es la otra? Artículo. A ver qué llega primero. Se puede buscar, ¿no? Sí, pero no veo ahí está. A la izquierda no está el buscador, profesora. Izquierda. ¿Acá lo busco? A la izquierda. Abajito, en la esquina superior. Izquierda. En la esquina inferior izquierda. En la esquina inferior izquierda. Inferior.
izquierdo. A buscar. Ah, aquí se busca. Ya. Sí, Entonces, muy construido. artículo. Buscar. Artículo. Cualquiera de las preguntas de que se compone un interrogatorio. Formar artículo. Ahí, ¿cómo hago acá? Ahí está. Formar artículo. Ya, formar artículo es introducir alguna cuestión incidente como una excepción dilatoria por incompetencia del juez o por falta de legitimidad en la persona del actor, pidiendo se pronuncie sobre ella antes de pasar adelante, ¿eh? En el asunto principal, o lo que suele expresarse diciendo la parte después de exponer pues la cuestión o excepción, está todavía con ese, que sobre ella forma artículo con previo y especial pronunciamiento. Vamos a buscar absolución ya que estamos. Absolución. No le pongo tildes porque absolución. Por si acaso, chicos, el artículo también es usado en el CPC en el artículo 365, inciso 2. Absolución. Absolución. Debe estar por aquí. Abrogación, absolución. Sentencia. A ver, vamos. Esto hay que buscarlo. Ya. A ver si tiene otro significado. Absolver. Hay varios, ¿ven? A pesar de esto, se trata de la sentencia. La absolución del reo, la absolución. Absolver. A ver, absolver, dar por libre al reo. No. Absolutorio, lo que absuelve, absolver de la instancia. Después viene la abuela. Absolver de la instancia. Bueno. No, dejemos, bueno, les recomiendo Scritch, ¿ya? Les recomiendo, porque hay palabras que nosotros tenemos que vienen pues del pasado remoto, ¿no? Y que se usan, son parte de la terminología forense, un poco en toda Latinoamérica, ¿no? Hispano-Latinoamérica. Y como está a toque de mano, a toque de clic, pues antes uno tenía que irse a la biblioteca, sacar el tomo, llenarse de hongos, pues ahora uno lo hace así. Y eso es lo bueno de los gentiles que ponen, el gentil Google, ¿ah? Que nos pone pues a disposición estos textos antiguos, ¿no? Aparte, profesora, me quedo con algo que usted mencionó hace un tiempo, que el lenguaje que utilizamos nosotros, las jergas jurídicas, no evoluciona al mismo tiempo que el lenguaje normal, común, ¿no? Sí. Se utilizan palabras antiquísimas, ¿no? Sí, que tienen un significado solo en nuestro ámbito y que está en camino de perderlo, por cierto, ¿no? Está en camino de ser. Pero, por ejemplo, absolver posiciones, la absolución de posiciones, es esa palabra absolver. Hay que buscar el origen de esta palabra del latín. Es, en este caso, responder preguntas, ¿no? Absolver posiciones es responder preguntas. Absolver el escrito de excepciones es contestar, tomar posición, responder al, dice, ay, no, deduzco la excepción de falta de representación, dice, no, este no tiene los poderes para demandar, y el otro contesta, no, no es cierto, yo tengo todos mis poderes, ¿no? Contesta, ¿no? Yo tengo. ¿Ah? Entonces, bueno, regresando al código de 1852, las declinatorias, y esto es lo importante para el devenir, las declinatorias y las dilatorias debían ser deducidas antes, como artículo, o sea, como un incidente de previo y especial pronunciamiento. Acabamos de leerlo en Scritch. O sea, levantaban un incidente. ¿Qué es un incidente? Pues es una cosa que yo pongo, es como si estaban ustedes andando en una carretera y se produce pues una toma de la carretera y ya todos se quedan detenidos, pues. ¿No? Pusieron una piedra, un pedrón, o cae un pedrón, pues, pero en este caso es voluntario, pues, ¿no? No es que cayó.
sino que se pone ahí un pedrón en la pista y no se puede avanzar. ¿Hasta cuándo? Hasta que no se saque la piedra. ¿Y cómo se saca la piedra? La piedra se saca resolviendo lo que se ha pedido, ¿no? Lo que se ha planteado, esta cuestión que se ha planteado, si el juez es competente o no es competente, si el demandante está bien representado o no está bien representado, si el demandante es capaz, si el demandante es el legitimado, si es el etc., etc., ¿no? Entonces, es un forzar al juez a que él resuelva, ¿no? Resuelva esta cuestión incidental, y es incidental por contraposición a la principal, que es lo que ha planteado el demandante, ¿no? Yo quiero reivindicar el bien tal, yo quiero lo que pretendo, ¿no? Que pido, yo pido la reivindicatoria, pido que se declare la nulidad del contrato X, pido el cumplimiento, ese es el principal. Esto es una cosa que se levanta por el demandado para que el juez se pronuncie expresamente, ¿no? Previo y especial pronunciamiento condicionante, en el caso del viejo código, de la continuación del juicio, suspendía todo, suspendía el curso del juicio, y entre lo que se suspendía, y esto es lo relevante, estaba el plazo para contestar la demanda. ¿Hasta cuándo? Hasta que no estuvieran definitivamente resueltas. ¿Ah? O sea, hasta que este incidente de previo y especial pronunciamiento, previo y especial, atención y subrayo lo de pronunciamiento, no estuviera definitivamente resuelto. O sea, esto se resolvía por auto, el auto era susceptible de ser apelado y podía, si esto había arrancado ante jueces especializados, lo que hoy llamamos jueces especializados, o sea, los jueces de primera instancia, procedía en su momento, recurso extraordinario de nulidad. En su momento llamaba así, o recurso de nulidad durante la vigencia del Código de Procedimientos Civiles, que ya ahorita lo vemos. Pero yo quiero que entiendan esto, es como levantar un obstáculo, es un impedimento de orden procesal, litis ingressum impedientes, un impedimento para ingresar a la litis, si se ingresaba a la litis con la contestación de la demanda, por parte del demandado. En cambio, las perentorias, que son todas estas cuestiones, que eran todos esos hechos impeditivos, modificativos, instintivos, entre los que, repito, estaba la cosa juzgada y la transacción, el listado de perentorias, se debían oponer en la contestación de la demanda, ¿no? Ese era el momento. Porque claro, porque son cuestiones de fondo, pero ese es su nombre histórico. Pero no vamos a enredarnos con la terminología, pero el perentorio significa que mata, ¿no? Mata el proceso, mata el juicio, por eso decía, matadora del juicio o de la acción. La mata, ¿no? La fulmina. En ese sentido. No simplemente dilata. No, esa era la contraposición. Así las cosas, tomen debida nota de esto. Tomen, las declinatorias, que es la única que nos importa, las declinatorias eran al número abierto. Junto con las declinatorias daban lugar, si se planteaban dentro de las oportunidades establecidas por el código, 3 días desde que le empezaba a correr el plazo en que se le había citado para contestar, ¿no? Tenía que ser deducida. Si no se deducían, no se deducía. No se promovía este incidente, ¿no? Este incidente de previo y especial pronunciamiento. De haberse deducido, suspendían el curso del proceso, el juicio, y el demandado no tenía que contestar la demanda, podía echarse a dormir hasta que no estuviera completamente resuelto esto, dándole la razón o no, porque si le daba la razón se acababa normalmente todo, o se mandaba a otro juez, dependiendo de lo que se hubiera deducido, ¿no? Y por tanto, producía un efecto dilatorio en la marcha del proceso. Cuando uno tiene una lista no abierta, o sea, una lista abierta, no cerrada, lo que suele pasar es que se puede usar de mala manera. Debo decir que esta es la solución, esto de la lista abierta,
de la ley de enjuiciamiento del 2000, ¿no? Que a diferencia, que ha eliminado la palabra excepción, y a diferencia de la ley de enjuiciamiento del 81, no tiene una lista ya A, B, C, D, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, de cuestionamientos que ya no los llama excepciones, ¿no? Ha perdido el nombre, pero la doctrina le sigue llamando excepciones. Que puede deducirse, dice, habla de todos los defectos de orden procesal. Defectos de orden procesal. Entonces, en cierta medida España ha regresado a los orígenes del proceso común medieval, en el sentido de que no va a un listado cerrado, de lo que puede ser deducido como cuestión previa, ¿no? Que esa es su sustancia. Esto de cuestión previa, que tiene reminiscencia para los que ya han llevado penal, no tiene nada que ver con lo penal, es el nombre que adoptaron desde siempre, pero lo reiteraron en 1988 en el Código de Venezuela, cuando todavía era la República simplemente de Venezuela. Y creo que sigue así, ¿no? Eso sigue así, se les llama, no se les llama excepciones, se les llama cuestiones previas, porque es descriptivo, ¿no? Yo planteo una cuestión antes de, ¿no? Antes del fondo. Bueno, ¿cuál es el problema del código de enjuiciamiento? Pues el código de enjuiciamiento es que pues daba pie al mal uso de la excepción dilatoria de la promoción de este incidente, alegando cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, porque la lista era abierta. Y entonces el siguiente código, que es el código de 1912, frente al abuso del planteamiento de las excepciones dilatorias derivadas de la apertura, opta por algo que para nuestro ordenamiento era una novedad. Para otros ordenamientos como el español no era una novedad. Es decir, ya España desde sus primeros códigos optó por la taxatividad, o sea, por la lista cerrada de lo que podía ser planteado. Y esto es la opción que toma el código de 1912, que toma varias opciones. En primer lugar, opta por algo, ¿no? Regular solo bajo el nombre de dilatorias, ¿no? Dilatoria, una sola categoría, desaparece la expresión dentro del texto del código de la distinción entre declinatorias, dilatorias y perentorias. Las perentorias dice que no tiene que tratarlas y solamente trata de las dilatorias, es decir, del incidente de previo especial pronunciamiento. Y la gran opción de fondo es que se vuelven taxativas, o sea, una lista se vuelve cerrada. Lo que era abierto en el código de los 52 se vuelve cerrado en el código de 1912. Todo esto está explicadito en la exposición de motivos, porque justamente dicen frente al abuso de las dilatorias hechas durante la vigencia del código 52, ellos optaron por seleccionar las más importantes, las que realmente justificarían ser promovidas de esta manera, y las reduce a 7, que son estas 7. Incompetencia, pleito pendiente, falta de personería, inoficiosidad de la demanda natural. Todo esto estaba mencionado en un lado y en el otro por el código de 1852, naturaleza de juicio, transacción y cosa juzgada. O sea, de los listones, tanto de las declinatorias como el listado abierto de las declinatorias y de las perentorias, escoge unas cuantas. Dice, estas son las únicas. Estas circunstancias, la incompetencia del juez, el que haya un pleito pendiente, la falta de personería, que tiene una concepción bastante particular, la inoficiosidad de la demanda, que vienen descritas, ¿no? Etcétera, etcétera. Solamente estas 7 circunstancias pueden ser deducidas de esta manera. Y lo importante aquí es de esta manera, es la manera. Pero se quedan con el incidente, o sea, el incidente de previo especial pronunciamiento. Alarga un poquito el plazo, ya no serán 3 días, le dan 6 días, pero eso es secundario. Y su planteamiento, el efecto es dilatorio, pero no por nada la llama excepciones dilatorias.
excepciones dilatorias, porque son las que si son planteadas oportunamente dan lugar a este incidente de previo y especial pronunciamiento que hasta no esté definitivamente decidido, pues no se puede continuar con el juicio y el demandado no tenía que contestar la demanda, estaba ahí esperando a ver su resultado, ¿no? Pero lo interesante, esto también pasaba con el código anterior, es que si no se planteaban en los tiempos establecidos, 3 o 6 días, dependiendo, podía ser planteada, salvo la incompetencia territorial, que siempre ha tenido un tratamiento distinto, en cualquier momento. O sea, podía ser planteadas, pero ya no provocaban el efecto de suspender la marcha del proceso. Esta es la peculiaridad, ¿no? O sea, del Código del 12, ¿no? Es el haber reducido a 7 circunstancias que pueden ser alegadas bajo el nombre de excepción dilatoria, que si planteadas a tiempo, daban lugar a este incidente de previo especial pronunciamiento, suspensivo de la marcha del proceso, pero que si no se planteaban oportunamente, nada impedía, salvo la incompetencia por el territorio, porque tenía un efecto que sí, que lo tenemos hasta hoy, podía plantearse, digamos, la existencia de transacción, la existencia de pleito pendiente, la existencia de cosas juzgadas, todo eso podía ser planteado. Este código es mucho más elástico que el código anterior en cualquier momento del proceso. Es decir, al contestar la demanda, más adelante, antes de la sentencia, al apelar, en cualquier momento. ¿Ah? Pero ya no provocaban el efecto de dilatar el proceso porque su pronunciamiento, el tomarlas en cuenta para su pronunciamiento, ocurría recién en la sentencia. O sea, el demandado que las planteaba no podía gozar de ningún efecto dilatorio, o sea, no podría ser un instrumento para una dilación indebida. ¿Ah? Indebida. Ahora, esto es así, es importante esto, ¿ah? O sea, no había preclusión, salvo para la de la incompetencia territorial por el efecto que producía. O sea, si el demandado no cuestionaba la competencia por el territorio, se estaba sometiendo a ese juez, ¿no? Y esto pasa así en Perú, en Italia, en Alemania, en España, en cualquier parte del mundo, ¿ah? En cualquier parte del mundo que yo conozca. O sea, esto es común, en Francia. Si tú no lo planteas hasta un cierto momento, te estás sometiendo a la competencia territorial de ese juez. Si por el contrario lo planteas, ajá, hasta que no se dé definitivamente resuelto, no tienes que actuar nada ante ese juez. Nada. ¿Qué pasa? En 1977 se hace al Código de Procedimientos Civiles una reforma. En 1977 estábamos en pleno gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, pero ya había sido destronado. Me gusta usar esta palabra. El general Velasco le había hecho su golpe el general Morales Bermúdez, que sigue vivo, ¿no? Es increíble. ¿Cuántos años tiene Fernando? Más de 100, ¿no? Es un centenario. Fernando, ¿está usted ahí? Fernando. Profesora, mi señal está fallando. ¿Me escucha, profesora? Sí, le escucho. Profesora. Le escucho. Ay, mi señal está fallando. Morales Bermúdez sí, dígame, sigue vivo, profesora. ¿no? Sigue vivo. Sí, claro, sí. Está vivo. Sí. Bueno, en 1977 se le hace estaba él. Hace poco, de hecho, fue condenado de nuevo. Se metió una sentencia en su contra. No me acuerdo por qué delito. En Italia. Esta vez. En Italia. No. A Morales Bermúdez se le sentenció hace poco. No me acuerdo cuál fue la sentencia que se metió en su contra. No, pero en Italia hay un proceso por el tema de los desaparecidos, en la Argentina, por no sé cuántos cóndor. Bueno, desaparecieron unos italianos, por eso se lleva en Italia.
Entonces, en 1977, estando pues, o sea, en pleno régimen militar, se da el decreto ley 21773. Siempre estos decretos preparados, ya sea en la época de Velasco o en la época de Morales Bermúdez, fueron preparados fundamentalmente por una comisión de jueces. O sea, no es algo que sale de la mente de profesores, porque además los profesores eran muy poquitos. O los jueces eran profesores también, de derecho procesal. Entonces se da esta ley, este decreto ley que hace algunas grandes modificaciones, yo lo llamo la gran revolución, ¿no? En este campo. Se cambian muchas cosas, muchas de ellas tomadas de la legislación argentina. Y la gran revolución en este campo es que las dilatorias, las viejas dilatorias, esas que promovidas oportunamente impedían la continuación del proceso hasta que no fueran definitivamente resueltas, dejaron de ser dilatorias. ¿Ah? Pese a que no se les quitó el calificativo, se establece algo muy importante, que va a ser la gran novedad y que va a ser luego lo que se incorpora al Código Procesal Civil, pero que era bastante fresco, ¿no? Porque era de 1977. Número uno, se agregan, y eso sí es importante, dos excepciones, una intrascendente y otra muy importante. Al listado de 7 se vuelven 9. Se le agrega la de pleito acabado, que es el terminado por desistimiento de la acción. ¿No? Pleito acabado y la de prescripción. Que esto es algo que a gritos quería todos queremos la prescripción, queremos a la prescripción, pero no por razones dogmáticas, ¿no? Sino porque lo querían ahí, porque bueno, pues me demandaron. Antes de que comenzara la clase le estaba contando a Fernando un casito. Pero imagínense ustedes que uno pues ha contraído una obligación y se hizo exigible en algún momento y el acreedor no hace nada, está en coma. Pasan los años, pasan 10 años, y en ese entonces pues era 15 años. Conforme el Código Civil el 36, pasan los años y siguen pasando los años. Y digamos, si estamos hoy, pasan 10 años y recién, el acreedor, uy, Fernando me debía, voy a demandarlo. Entonces lo demanda. Y antes de 1977, uno podía deducir la excepción de prescripción, o sea, deducir la existencia de prescripción en la contestación de la demanda en algún momento, porque conforme al Código Civil podía deducirse en cualquier estado del juicio y del proceso, o sea, podía hacerlo en cualquier momento, literalmente en cualquier momento, pero no podía deducirlo como una cuestión previa, o sea, como una excepción dilatoria. ¿Esto qué tenía que significar? Que recién se tomaba posición por parte del juez sobre la existencia o no de prescripción en la sentencia, o sea, había que soportarse todo el proceso. Pues. Entonces, las instancias, hay que ponerlo como excepción dilatoria, eran múltiples. Venía ya exigido, hubo un proyecto en el año 49, que ya pues estaba incluida, ¿no? Dentro de la misma lógica del Código del 12, era una reforma parcial, pero esto es sustancial. ¿Por qué? Porque era pues también la prescripción, vamos, que pueda ser reducida prontito, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque eso como veremos en su momento, ¿no? Y Lippmann, Enrico Tullio, decía, tiene un articulito chiquito sobre la prescripción, y él decía que la prescripción es una de esas excepciones simplificantes, porque permite resolver facilito la cosa. Bien, hay que computar. ¿Cuándo empezó a correr? Tal plazo. ¿Cuál es su plazo? Es este. ¿Se ha vencido? Sí, se ha vencido. ¿Ha habido actos interruptivos? ¿No ha habido actos interruptivos? Determinar, ya pasó el tiempo. ¡Pum! Fundada la excepción, se acabó todo. ¿Ah? Es simplificante de la solución de una controversia, por lo tanto, es oportunísimo que pueda ser deducido para que sea resuelto prontito. No estar esperando la sentencia. Y esto es lo que inspiró a los que hicieron esta reforma, ¿no? Y
incluir en el listado cerrado también a la prescripción. Y esto estaba bien porque es favorable al demandado, ¿no? Que quiere liberarse lo más pronto posible de ese proceso. Ahora, la novedad de la reforma es la introducción del procedimiento argentino, que es la formación de un cuaderno de excepciones, ¿no? Tenía que interponerse en escrito aparte del principal, dentro de los 5 días notificada la demanda, sustanciándose como incidente sin interrumpir, y esta es la frase fundamental, sin interrumpir la tramitación del principal. Y por lo tanto es aquí donde se establece la formación de un cuaderno de excepciones, de un expediente de excepciones, la formación de un cuadernito es un subexpediente distinto del principal y que ya no producía el efecto dilatorio, ¿no? No, porque se formaba en paralelo, ¿no? El cuadernito paralelo, el principal iba por su lado y el cuadernito iba por su lado, con el procedimiento establecido por el código, ya no suspendía, ¿no? Como decía el código anterior, o sea, la versión primigenia y en el código de enjuiciamiento, ya no interrumpía, usan esta expresión, la tramitación del principal. El principal se iba por su lado, que eso significa sustancialmente que el demandado tenía que contestar la demanda. Y por lo tanto, ¿esto para qué? Para evitar el uso dilatorio de las excepciones dilatorias, que promovidas estas, todo se paraba hasta que no estuvieran completamente resueltas. Entonces, esto se eliminó. No sé si esto logro transmitirlo, pero es importantísimo. ¿Ah? Naturalmente, esto es un código gentil y también los que hicieron el decreto de ley 21773 se mantuvieron la gentileza del código de que si no se dedujeron, por ejemplo, yo no deduje ya la neo excepción de prescripción dentro del plazo ese de 5 días, yo podía plantear la prescripción en cualquier momento más adelante o lo que fuera, menos siempre la incompetencia por el territorio. O sea, no estableció una preclusión. Por lo tanto, el código del 12, reformado por el decreto ley 21773, mantiene la taxatividad de la lista de excepciones, peculiaridad, recién introducida con el código del 12, se transforma al incidente previo pronunciamiento suspensivo del curso del proceso en un incidente paralelo físicamente y que no interrumpe el desarrollo del principal, y esto significa fundamentalmente el demandado. Demandado, tienes que contestar la demanda. Puedes haber cuestionado la competencia del juez, puedes haber planteado la prescripción, puedes haber planteado lo que sea que la ley permite, pero no va a impedir que eso, que tengas que contestar la demanda, eso es funcional a evitar el uso dilatorio. Se mantiene que su no planteamiento incidental, o sea, la no preclusión, no impide su planteamiento ulterior a resolverse en la sentencia. Ajá. Bueno, así las cosas, esto estuvo vigente, o sea, estuvo vigente así hasta que sobreviene el código del 93. ¿Y qué, en extrema síntesis, qué hace el código del 93? Mantiene la lista de excepciones taxativa, ¿no? Que se expresa en esta palabra. Esto es el texto 446. El demandado solo puede proponer las siguientes excepciones. Taxatividad. Taxatividad se entiende. Lista cerrada. Taxativo, ¿no? Busquemos en el diccionario qué significa taxativo. Ustedes pónganse así, escriban, taxativo, taxativo. O sea, lista cerrada, nada más que eso, las 13, este es el texto que entró en vigencia, ¿no? Porque originalmente no eran 13, eran 11, en el texto original del código. Entonces, una lista taxativa, artículo 446, establece que su planteamiento da lugar a un cuaderno de excepciones, que es el introducido en 1977, que antes no existía ni por asomo, ¿no? Eso es un incidente que va en paralelo, ¿no? Y que esto es para el proceso de conocimiento, lo vamos a ver, conocimiento abreviado, porque en el sumarísimo está entremezclado. ¿Ah? Pero la esencia es que no suspende el proceso.
¿Ah? Esto lo dice expresamente el artículo 447. Que dice, las excepciones se proponen conjunta y únicamente dentro del plazo previsto en cada procedimiento, conjunta y únicamente. ¿Ah? Únicamente, aquí el centro de gravedad está en el únicamente, solo, ¿no? Ese solo, dentro del plazo previsto, sustanciándose en cuadernos separados, y esta parte, esto es lo que viene del Código de Reformado del 77, sin suspender la tramitación del principal. Por lo tanto, los plazos siguen corriendo, las actuaciones de las partes tienen que seguirse realizando, ¿no? Pero fundamentalmente, como vamos a ver, es en las actuaciones del demandado, ¿no? Pero la novedad está acá, esta, en negro, ¿no? La novedad es la preclusión por su no planteamiento oportuno, que está justamente plasmado en el artículo 447, cuando dice conjunta y únicamente, y reforzado por el artículo 454 del Código, que dice los hechos que configuran excepciones, eso es algo tomado del Código colombiano, no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandado que pudo proponerlas como excepción. Esto es zanjar la preclusión, o sea, tú, demandado, solo puedes plantearlo en los plazos, en los momentos establecidos por la ley. Si no lo haces, ya nunca más podrás hacerlo. Y pongan atención, ¿no? Este es el gran cambio, ¿no? Frente al régimen anterior. Antes, si no se planteaba incidentalmente, o sea, dentro de los plazos, incluso con la reforma del 77, se podían deducir en cualquier momento y se tomaba en cuenta, se resolvía, siempre haciendo la salvedad de la excepción, la incompetencia por el territorio. Ahora, desde el código, o sea, ahora es un decir, ¿no? Con esta regulación debían deducirse y deben deducirse incidentalmente, caso contrario no se pueden plantear nunca más. Esa es la peculiaridad del CPC. La peculiaridad es esta, el gran cambio es la preclusión, porque el otro sigue las opciones de 1977, ¿no? La lista cerrada, la formación del cuaderno, que no interrumpe la marcha principal, no suspende, ahora dice, no suspende el 447. Naturalmente, y esto ya lo vemos después de la pausa, el código es, dice verdades a medias, ¿no? Verdades a medias del 447, ¿no? Y que no suspende, es un decir. Pero esto lo dejamos para después. Son las 11:15, exactamente, 15. ¿no? 11:30, profesora. Ya. Vamos a parar la grabación. Detener la grabación. Ahí Renzo tiene una pregunta, profesora. Diga. Profesora, buenos días, disculpe, lo que le entendí es que ninguna de las excepciones se pueden plantear fuera del plazo, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, si la excepción es de cosa juzgada, entonces se va a seguir con un proceso de cosa juzgada. Sí, claro, eso ya la crítica la veremos. La crítica la veremos. Eso significa preclusión, o sea, preclusión significa ya no puede. Y eso es lo que ha querido. Es lo que ha querido el Código Procesal Civil, solamente para evitar el uso malicioso, ¿no? Pero es que es así de insensato el Código Procesal Civil. Como lo veremos y lo diremos, lo subrayaremos, no tiene sentido precluir a las partes lo que el juez puede apreciar de oficio por el juez, el propio juez. Porque la cosa juzgada, la litispendiencia, etcétera, etcétera, todas esas que vamos a ver son apreciables de oficio. Pero la parte ya no lo puede deducir. ¿No? Es una cosa de loco, ¿eh? Eso solamente pasa en el Perú por falta de reflexión, ¿no? Por falta de reflexión. Pero todo eso lo vamos a ver, ¿eh? Nada está sin momento para ser tocado.